Yo toda mi vida, desde que era un niño, sentía que tenía un propósito y un llamado de parte de Dios. Pero realmente mis padres no eran cristianos, mis padres no iban a la iglesia. Pero yo desde que era un niño, siempre, desde que tengo uso de la razón, siempre sentí que tenía un propósito para Dios. Yo vengo de un hogar, soy criado por mis abuelos. Conocí a mi papá cuando tenía 12 años. No fue criado en el evangelio, pero tenía dos tías que siempre iban a la iglesia. Y tenía una tía en específico que era una gran mujer de Dios. Ahora mismo parte con el Señor, pero era una gran mujer de Dios. Y ella toda la vida siempre estuvo hablándome de lo mismo, de que Dios tiene un propósito contigo, de que Dios tiene un propósito contigo. Pero nunca, como nunca fui a la iglesia, nunca tuve esa formación, Dios nunca fue una prioridad para mí. No estaba en mis planes, no estaba en mis prioridades, por tanto, nunca me importó buscar a Dios. Pero según fue pasando el tiempo y según fui criándome y creciendo, los vacíos en mi corazón seguían saliendo a la luz. Y nací con muchos vacíos, con muchos rencores. La ausencia de mi papá, yo no conocía a mi papá. La ausencia de mi papá me hizo ser un niño que siempre, todas las noches, antes de acostarme a dormir, siempre me ponía a llorar porque a mi papá no me quería, porque no le importaba a mi papá. A veces en la escuela, cuando iban los cumpleaños de mis compañeros de escuela, que le iban a la escuela a cantar el cumpleaños, yo me ponía a llorar porque yo quería experimentar lo mismo. Quería experimentar que mi papá estuviera conmigo en un cumpleaños, en un juego de pelota. Tenía una niñez con un papá. Por eso nunca se dio. Y siempre nací y siempre estuve con esa herida en mi corazón, la ausencia de un padre. Pero gracias a Dios tuve un abuelo que se esforzó dentro de sus capacidades, se esforzó por llenar ese vacío que le tocaba a mi papá. Un día de regalo de graduación de 6º grado, mi abuela contactó a mi papá en Estados Unidos. Y de regalo de graduación lo contactó para llevarme a conocerlo. Cuando mi abuela me dio esa noticia de que contactó a mi papá, yo estuve casi un mes, tuve varias semanas, casi un mes pensando cómo iba a agredir a mi padre con 12 años, cómo le iba a empujar, cómo le iba a gritar, todas las cosas, los puños que le iba a dar, porque quería quitarme ese coraje que tenía porque nunca me buscó. Llegó el gran día, mi abuela se fue conmigo para los Estados Unidos para contactar a mi padre y estamos en un apartamento de una tía mía quedándonos. Y de repente llama a mi papá al apartamento, cuál era el apartamento que había llegado. Yo me asomo por la ventana para verlo, porque era la primera vez que lo veía, nunca lo había visto. Y cuando yo escucho a mi papá por teléfono, que ya estaba cerca, yo empiezo a coger por todo el apartamento, por todo el pasillo de la puerta con el coraje de que ahora es que lo voy a golpear, ahora es que le voy a hacer, ahora es que va a saber que le voy a decir que lo odio, ahora es que él va a saber todo el daño que me hizo. Y cuando mi papá tocó el timbre de la puerta, yo corro por las escaleras, bajando la escalera apresurado, con coraje. Y cuando abro la puerta que me lo encuentro de frente, le brinco encima a abrazarlo y a darle muchos besos y a decirle cuánto lo amaba. Esa fue la primera experiencia que yo tuve con mi papá cuando lo conocía. Porque a pesar de que tenía mucho coraje, era más fuerte el sentimiento de tener un papá que de querer agredirlo y lastimarlo. Pero mi papá pasó por la misma experiencia que yo. Mi papá nunca conoció a su papá hasta que fue novio de mi mamá. Y cuando uno va pasando el tiempo y cuando uno conoce al Señor, cuando uno va pasando el tiempo, uno entiende que no tienes por qué juzgarlo, porque ahora tú entiendes también por lo que él pasó. Y según pasando el tiempo, a pesar de que ya tenía relación con mi papá, tenía comunicación con mi papá, pues la relación nunca fue muy efectiva, que digamos. Y esa rebeldía, ese vacío como que seguía creciendo. Y en la juventud, en la ignorancia de la juventud y en el atrevimiento de la juventud, uno comete muchos errores. Muchos errores. Empecé a estudiar música en séptimo grado. Cuando entré a la escuela intermedia, empezó a estudiar el saxofón en la banda escolar de Guayanilla. Y según pasando el tiempo, me dediqué a la música. Toqué en orquestas de salsa, de merengue, para ganarme la vida cuando salí de la high school. Y uno conoce gente que uno entiende que uno la pasa bien, pero no necesariamente que las pases bien significa que son buena compañía.
Empecé a experimentar con drogas, empecé a experimentar con marihuana, ya estaba empezando en el alcoholismo, a beber. Era muy, muy promiscuo sexualmente. Empecé a salir con muchas mujeres. Y uno disimula el vacío llenándolo con estas cosas que a la hora de la verdad lo que hicieron fue meterme en más problemas que lo que ya tenía. En una ocasión, siempre, pero recuerdo siempre que mi tía siempre, en ese entonces, cuando yo estaba tocando en orquesta, yo vivía con ella, con mi tía, con la que siempre me hablaba de que yo tenía un propósito desde que era niño, de que Dios tenía planes conmigo desde que era niño. En ese periodo yo estuve viviendo con ella en su casa. Y para ella fue un caos, porque ella era una mujer bien comprometida con Dios. Ella iba a la iglesia pentecostal MI del barrio Magas de Guayanilla. Y era una mujer de Dios, una mujer de mucha oración, una mujer de un testimonio impresionante. Pastores iban a verla para buscar consejos y las oraciones de ella. Una mujer consagrada a Dios. Y para ella fue un caos. Porque a pesar de que yo dentro de la casa me portaba bien, del portón para afuera de la casa, en la calle, era un caos. Estaba probando drogas, estaba bebiendo, estaba con mujeres todos los días para arriba y para abajo. Al punto de que en ocasiones me llamaban a la casa y ella decía, no, él no está, yo estando en la casa simplemente por librarse de mí. Y ella siempre me decía, Jonathan, Dios tiene planes contigo, Dios tiene planes contigo. Y yo en mi rebeldía, Dios no era una prioridad. Dios no estaba ni siquiera en mis expectativas de vida. Pero sí sabía que yo sentía un llamado de parte de él, aunque él no era una prioridad en mi vida. Algo dentro de mí que no sabía explicar en ese momento me estaba llamando a cambiar. Pero yo desconocía. Y en cierta ocasión empezó a salir con... Estaba en una actividad y conozco a esta mujer que era modelo de una bebida muy famosa en aquel entonces y empezamos a compartir. Y para mi sorpresa era novia, o vivía, por así decirlo, con un narcotraficante del pueblo de Ponce. Y uno ve estas cosas en las películas y uno se cree que estas cosas de la calle a uno no le van a pasar, que uno se las cree todas, en la ignorancia de la juventud. Uno piensa que se las sabe todas, que estas cosas, yo sé lo que hago, a mí no me va a pasar nada. Y empiezo a compartir con esta mujer. Estuvimos saliendo, tuvimos relaciones, nos acostamos varias veces, tuvimos relaciones. Y esta mujer, el novio de ella, el marido de ella, vivían juntos, aunque estaban legalmente casados, pero vivían juntos. Descubrió que ella tenía un amorío conmigo. Y en una salida que yo tuve con ella, varios de la gente que trabajan con él en el punto de drogas llegaron al lugar y empezaron a vigilarme. A mí y a ella. Y yo asustado porque ya sabía que estaba a punto de morir. Me quedé en el lugar y no salí hasta que ellos se fueron. Tan pronto ellos se fueron, salimos, la dejé en la casa de ella y yo me fui corriendo para mi casa. Dios me dio una oportunidad en esa ocasión. Me libré, no pasó nada. En días después, estaba tocando en otro baile en Ponce, en La Guancha en Ponce. Y cuando salgo de la actividad, yo veo a estos mismos hombres que estaban en el restaurante que me estaban mirando, pero esta vez estaban dentro del carro y se acercaron y se estaban acercándose a mí. Yo monto el instrumento en mi auto, salgo corriendo, me trepo en la autopista y ellos empiezan una persecución conmigo en la autopista. Y a mitad de camino, como ellos no dejaron de perseguirme, yo empiezo a gritar y empiezo a clamar en el auto, Señor, que no me maten, Señor, perdóname, Señor, que no me maten, Señor, yo no quiero morir, Señor, que no me maten, que no me tiroteen, que no me maten, yo no quiero morir. Pero empiezo a llorar con desesperación porque sabía que mi vida estaba en peligro. Pero mientras yo estoy gritando, llorando y clamando en mi vehículo, en medio de la autopista, conduciendo a alta velocidad, y ellos iban persiguiéndome. Cuando uno está conduciendo y te están persiguiendo, tú estás mirando por el retrovisor para no perderlos de vista a ellos. Y de repente el vehículo se apagó y fue como si se desapareciera. Dejé de verlo en la autopista. El vehículo se apagó. Yo creo que Dios le dañó el auto, se lo descompuso y se lo estacionó en la autopista. Porque el auto simplemente desapareció. Yo dejé de verlo. Entro a Guayanilla y me dirijo a mi casa. Y eran como las 2 de la madrugada cuando yo entro a la casa, para sorpresa mía,
Yo voy caminando con mucho cuidado, dejé el instrumento en el pasillo para que mi tía, para no hacer ruido y no despertar a mi tía, pero cuando en el cuarto que yo dormía, tenía que pasar por el cuarto de mi tía para después llegar al cuarto donde yo dormía. Y para mi sorpresa, a esa hora de la madrugada estaba mi tía sentada en la cama con la puerta abierta. Y mi tía me dice, Jonathan, ven acá. Y yo asustado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Y yo, ¿qué pasó de qué? ¿Qué te pasó? Que el Señor me levantó para orar y aclamar por ti. Estaba clamando por tu vida aquí en la cama. Y el Señor me levantó para clamar por ti. ¿Qué pasó? Y yo sabía que mi tía era una mujer de mucha oración, era una mujer de Dios. Me siento con ella y empiezo a llorar y empiezo a contarle lo que había pasado. Y entonces ella empezó a orar por mí en la cama. Y yo empecé a llorar sin consuelo. Porque entendí que gracias a que esa mujer estuvo orando, a mí no me mataron. Y ahí entendí el poder de la oración. Que aunque no era mi madre, me quería como un hijo. Y ahí yo entendí el poder de la oración de los padres por los hijos. El poder y el alcance que tiene la oración. Y a mí me sorprendió el hecho de que Dios, a pesar de que yo estaba haciendo estas cosas en la calle, el hecho de que Dios haya despertado a alguien a orar por mí, eso me dejó entender el gran interés que Dios tenía por mi vida. La gran preocupación y el gran interés que Dios tenía por salvar mi vida. De cumplir el propósito que desde mi niñez me estaban hablando, de que cómo Dios me había dado otra oportunidad para salvar mi vida, para que su propósito se cumpliera en mi vida. Después de esa misma noche escondí mi vehículo y estuve varias semanas sin sacar el vehículo. Que me iba en PON, me llamaban para tocar y yo, mira, le daba el teléfono a otro amigo mío para que fuera a tocar por mí porque yo no quería salir. Mi vida cogía peligro, no quería salir. Pero yo trabajaba también en una farmacia limpiando. En una farmacia en Yauco limpiando como conserje. Y la cajera de la farmacia era amiga mía. Y salíamos. Entonces yo llego a la farmacia para trabajar y me la encuentro a ella. Y ella empieza a preguntarme que si estaba bien. Y yo le confesé que no estaba bien. Y le expliqué lo que había pasado. Y ella me invitó para la iglesia. Ella se congregaba en una iglesia, y me invitó. Y yo acepté, pero de mala gana. Yo acepté porque está bien, voy a ir. Porque ella se pasaba todo el tiempo, se ve que veía, Jonathan, acompáñame a la iglesia. Y yo pues acepté de mala gana. Hoy en día esta muchacha es una gran pastora en Estados Unidos. Y yo acepté por salir de ella y para que oraran por mí. Porque Dios seguía sin ser a pesar de que me libró la vida y a pesar de que yo supe que Dios escuchó a mi tía y me escuchó mi clamor en el auto, seguía sin ser una prioridad en mi vida. Y en mi ignorancia fui a la iglesia para que oraran por mí. Como una alternativa. Como la última alternativa. Y descubrí que Dios no fue la alternativa, Dios fue la solución. Pues ese domingo ella va a la casa a recogerme. Y vamos, yo vivo en Guayanilla, y vamos hacia Yauco, que era donde estaba la iglesia. Y venimos hablando por el camino, lo más chévere. Pero poco antes de llegar a la iglesia, en la esquina de la recta donde se encontraba la iglesia en donde fuimos, yo empiezo a temblar y no sabía por qué. Era una temblequera que no sabía por qué. No tenía alta presión, no tenía fiebre, no estaba sudando, no me dolía el estómago, no me dolía nada, no me dolía la cabeza, pero simplemente estaba temblando y no sabía por qué estaba temblando. De momento llegamos frente a la iglesia, nos estacionamos, nos bajamos y yo sigo temblando de camino a la iglesia. Entramos a la iglesia y yo seguía temblando y no sabía por qué. Pero ahora sé, eran los demonios saliendo de mí, los demonios manifestándose ante su libertador. Y cuando yo llego a la iglesia me impresionó porque era una iglesia pequeña como de 30 miembros, un local pequeño que había como 30 miembros. Y recuerdo que cuando entramos a la iglesia estaban cantando una canción muy vieja que decía, más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Y a mí esa canción me impactó tanto. Porque uno está acostumbrado a los coritos de los pentecostales, pero cuando yo escuché esa canción me impactó tanto. Me identifiqué con el cántico y me impresionó un montón. Y seguía temblando, pero seguía temblando. Y de repente llega el pastor que estaba detrás del escenario. Y el pastor era de Gurabo. Y la iglesia estaba en Yauco. Y de Gurabo a Yauco hay como 1 hora y media de distancia en auto. Y ellos viajaban 3 o 4 veces a la semana para Yauco a pastorear. O sea que no había ninguna posibilidad de que este hombre me conociera, de que este hombre me viera y de que supiera lo que me estaba pasando.
Pero Dios cuando quiere impactarte te lleva a lugares precisos, con personas precisas, para darte un mensaje preciso. Y de repente este hombre empieza a predicar. Y empieza a predicar y todo lo que estaba predicando tenía que ver con mi vida. Yo me identificaba tanto con lo que estaba predicando que al punto que me enojé con mi amiga porque yo pensé que ella ya de chismosa le estaba contando al pastor lo que estaba pasando con mi vida. Mas sin embargo era el Espíritu Santo hablando a través de mi pastor. Y el pastor se detiene la predicación porque me está mirando y empieza a profetizarme todo lo que me estaba pasando. De que tu vida coge peligro, de que están atentando contra tu vida, estás haciendo esto en la calle, Dios te está llamando, Dios te está dando una última oportunidad para que despiertes, Dios quiere salvar tu vida, Dios tiene planes contigo. Y empezó a decirme muchas cosas que mi tía siempre se pasaba diciéndome desde niño. Y este hombre me las estaba repitiendo. Y de momento la temblequera desapareció y rompo a llorar. Y empiezo a llorar. Fue como que algo dentro de mí se rompió. Y empiezo a llorar. Y recuerdo esos días, eso fue un domingo 1 de febrero del año 2004. Y ese día le entregué mi corazón a Cristo. Y desde ese día hasta el sol de hoy nunca he dejado de congregarme. Nunca he dejado de ir a la iglesia. Y yo tenía una obsesión tan grande. La iglesia se convirtió en una obsesión tan fuerte para mí que yo quería dormir en la iglesia. Yo anhelaba dormir en la iglesia. Yo no dormía en la iglesia porque el pastor no me lo permitía. Pero yo deseaba estar todos los días, todo el día en la iglesia. El deseo de fumar marihuana, el deseo de probar otras drogas, el deseo de beber desapareció. El deseo de estar con muchas mujeres en la calle desapareció. El deseo de volver a estar en la música, tocando en orquestas en la calle, se me fue. Yo quería cambiar completamente. Fue una obsesión, realmente fue una obsesión. Y al día de hoy, gracias a Dios, han pasado 20 años y sigo igual o más obsesionado que ese día. Pero recuerdo que empecé a ir a la iglesia y yo tenía una desesperación por orar tan drástico. Mi transformación fue como que hizo facto al momento. Lo que estaba vacío como que empezó a llenarse. Las heridas que tenía como que empezaron a sanar. Ya yo veía a mi papá con otra perspectiva, con otra visión. Ya el coraje que sentía con él como que se me fue porque ahora lo miro con misericordia, ahora lo miro con amor y con respeto. Y muchos vacíos que tenía en mi vida como que desaparecieron, sanaron. Y yo tenía una desesperación por estar en la presencia de Dios, por orar, por leer la Biblia, por buscarle su presencia. Que un día salgo de la iglesia y llego a mi casa y me encierro en el cuarto. Yo llevaba como 2 o 3 meses en la iglesia. Yo tenía 21 años cuando conocí al Señor, 21 años. Y llego al cuarto y me encierro en el cuarto a orar. Y fue la primera vez en mi vida que yo escuché la voz de Dios audible, que me habló audiblemente. Yo estoy orando por las personas de la iglesia y de repente Dios me dice, prepárate porque tú vas a ser el próximo pastor de jóvenes. Y yo me quedé impresionado porque ¿quién me habló? Y yo sabía que fue Dios porque fue una voz potente, pero con paz a la misma vez. Prepárate porque tú vas a ser el próximo pastor de jóvenes de la iglesia. Y recuerdo que salí del cuarto asustado y emocionado a donde mi tía, Titi, creo que Dios me habló, Dios me dijo esto, que me prepare porque yo voy a ser pastor de jóvenes. Y en ese entonces me estuvo curioso porque había una pastora de los jóvenes y era excelente, era una gran mujer de Dios, una pastora excelente, una gran mujer de Dios. Y mi tía me dijo, cógelo con calma, Jonathan, que esto no va a ser ahora, esto va a coger un tiempo. Esto va a coger un tiempo, tienes que prepararte, tienes que orar, tienes que leer más la Biblia, esto va a coger un tiempo, esto no va a ser ahora. Pues la cuestión fue que seguí yendo a la iglesia, me meto en todos los ministerios. Yo iba a la iglesia hasta cuando no tenía nada que hacer. Habían ensayos de otros ministerios, yo no pertenecía a los ministerios, pero caía en la iglesia porque quería estar allí. Me voy con mi pastor para todos lados, mi pastor me adopta como si fuese su hijo, me trataba como un hijo. Y mi relación con mi pastor, con el apóstol Ismael Tirado, que en paz descanse, y con mi apóstol María Victoria, que ella sigue viva, es la apóstol y pastora de la iglesia Ciudad de Fe y Casa de Oración en Yauco, que la honro porque fueron mis primeros pastores, los primeros y únicos pastores que tuve en ese momento. Pero mi relación con mi pastor era bien peculiar, porque él era bien estricto conmigo, no me dejaba pasar una, era bien regañón conmigo. Pero bendigo a Dios por un hombre con ese carácter, porque yo necesitaba un hombre con ese carácter para moldearme y hacerme el hombre de Dios que soy hoy en día. Al principio yo entendía que me maltrataba, pero hoy, que soy pastor general de una iglesia,
reconozco que Dios lo usó, que Dios puso ese carácter peculiar de él para moldearme a mí. Yo necesitaba a alguien con un carácter así porque yo no estaba fácil. Las cosas que Dios estaba rompiendo en mí no eran fácil. Y yo necesitaba un hombre que me moldeara así. Pero siempre estuvo pendiente de mí, siempre me habló, siempre me trató como un hijo, me amó como si fuese su hijo. De hecho, me presentaba casi como su hijo. Pero tiempo después, como al año y medio después, me pone a trabajar con los jóvenes. Fue en promedio como de un año. Me puse a trabajar con los jóvenes. Después muere mi madre. Estoy trabajando con los jóvenes varios años, como 2 o 3 años, como líder de jóvenes, y después me muere mi madre de cáncer. Y algo interesante es que mi mamá muere de cáncer. Y al mes después de enterrarla, Dios le habla a mis pastores de que me ordenaran como pastor de jóvenes. Yo con el corazón herido por la muerte de mi madre, y a Dios se le ocurre la espectacular idea de con el corazón roto, ordenarme como pastor. Y estuve 11 años trabajando como pastor de jóvenes. Y ahora llevo 7 años como pastor general en Guayanilla. Y Dios ha sido fiel. Nunca he visto a Dios fallar. Nunca he visto a Dios que no me cumpliera algo que me haya hablado o que me haya prometido. He visto la fidelidad de Dios en todo. Aún en mis momentos más difíciles. A los varios años de estar casado, mi esposa está embarazada. Estamos esperando a nuestro primer hijo. Venía todo espectacular, todo perfecto. El bebé sin ningún problema. Nuestro primer hijo nace y se enferma con una bacteria recién nacido. Y se le complicó en pulmonía y muere el 4º día de haber nacido. Cuando todo venía bien. Cuando ya teníamos todo listo para recibirlo. Y uno ya es pastor por varios años. Y uno como pastor experimenta esto y yo diría que fue el dolor más fuerte que he experimentado en mi vida. Luché varias semanas con un espíritu de suicidio. Estuve pensando cómo suicidarme porque no aguantaba el dolor. Y sentía que Dios me había traicionado, que Dios me había fallado. Y en una ocasión estoy orando en mi casa cuando mi hijo muere. Y estoy tratando de leer la Biblia porque no sabía ni cómo empezar a leer la Biblia. No sabía cómo orar. Yo me empastillaba, tomaba pastillas para dormir porque yo no quería estar despierto. Yo quería dormir. No quería estar despierto. Y a veces iba para el cuarto a consolar a mi esposa y yo veo a mi esposa que está llorando en la cama con su bata llena de leche para alimentar a un bebé que está muerto. Y eso más me deprimía y más me alimentaba en el deseo de suicidarme, ya siendo pastor. La cuestión es que estoy en el cuarto tratando de orar, pidiéndole a Dios, Dios mío, explícame qué fue lo que pasó porque todo venía bien. Porque tú permitiste esto. Y estoy con la Biblia, la tiro en el piso, la abro y la cierro porque no encuentro cómo empezar a leerla. La abro y la cierro, no encuentro cómo empezar a leerla, no encuentro cómo empezar a orar. Y empiezo a llorar y le digo a Dios, Dios, yo llevo muchos años predicando que tú eres real. Yo llevo muchos años predicando que tú tienes el poder de sanar a los enfermos, de resucitar a los muertos. Y yo llevo muchos años predicando de tu fidelidad y de la realidad de tu persona. Yo voy a decidir creer que tú quieres sanar a los enfermos aunque no hayas sanado a mi hijo. Yo voy a decidir creer que tú quieres resucitar a los muertos aunque no hayas resucitado a mi hijo. Yo voy a decidir creer que tú eres real aunque esta prueba haya puesto en duda mi fe. Yo voy a decidir creer lo que por mucho tiempo llevo predicando. Y si te digo que un ángel, que un ángel bajó del cielo para fortalecerme, te miento porque no fue así. Pero empecé a caminar en esa convicción. Y he visto la fidelidad de Dios en la convicción. Aunque la situación sea contraria a lo que tú esperas, he visto la bendición, la provisión, la manifestación de Dios en una convicción. Y hoy en día yo sigo predicando que Cristo puede resucitar a los muertos, aunque no haya resucitado a mi hijo. Hoy en día sigo predicando que Cristo quiere sanar a los enfermos, aunque no haya sanado a mi hijo. Y hoy en día predico que Cristo es soberano, aunque las decisiones de su soberanía me cueste trabajo aceptarlas. Pero Dios es real.
Dios es real. Dios fue real y sigue siendo real. Pastor, para las personas que estén escuchando todo lo que acaba de decir, ¿por qué usted lo hace? ¿Por qué Dios tomó a mi hijo? La palabra dice que todo primogénito que abre matriz, que a todo primogénito le pertenece a él. Dios tomó a su primogénito. Dios ejecutó su soberanía. Dios tomó a mi hijo, a mi primogénito, porque es su primicia. Porque es su primicia. ¿Y usted por qué sigue predicando? Sigo predicando porque Dios es real. Porque Pablo dice en 2 Corintios, que 3 veces clamó al Señor que le quitara un aguijón. Y el Señor le decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. Y gracias a ese aguijón, Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento. Gracias a ese aguijón, Pablo estuvo cerca de Cristo. Gracias a ese aguijón, Pablo fue el superapóstol que conocemos hoy en día. Gracias a ese aguijón, Pablo tuvo las mejores revelaciones que la iglesia predica hoy en día. Y hay situaciones que Dios permite en nuestra vida porque estas situaciones nos acercan a Él. Y yo he aprendido que si el dolor que estoy sintiendo me acerca a Dios, este dolor es necesario. Yo he aprendido que si la situación que estoy sintiendo me hace conocer, me hace depender de Dios, pues entonces esta situación es necesaria. Y hay aguijones que Dios permite en nuestra vida porque son necesarias para conocerle a Él y para depender de Él. Es la cruz que me tocó, es el aguijón, y yo la tomo con dolor, pero la tomo, porque la gente siempre habla de la cruz, de la corona, pero ignoran la cruz. Y algo interesante de Jesús caminando es que Jesús nunca soltó la corona para acomodarse a la cruz, y nunca soltó la cruz para acomodarse a la corona, para quitarse la corona. Las dos cosas van de la mano. Queremos corona, hay que agajar la cruz. Pastor Jonathan, para usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Todo. La puerta al cielo. El autor y el consumador de mi fe. Mi propósito de vida. Mi más grande motivación. Mi modelo a seguir. El estándar, la medida de mi vida. Mi fuente de fuerza cuando me siento débil. Y por así decirlo, mi obsesión. Yo vivo obsesionado con hablar de Jesús. Yo vivo obsesionado con hablar de Cristo. No hay un tema que me deleite más. No hay algo que me obsesione más que hablar de Cristo. Todo. Cristo lo es todo. Pastor, ¿puede orar por las personas, 2 personas? Una por la persona que ha perdido a alguien, a un hijo, a una hija, que es un dolor muy específico. Pero para las personas que estén viendo ahorita su testimonio y se estén recordando de ese dolor, y usted puede orar por esas personas que estén viendo ahorita. Seguro. Es necesario buscar a Jesús porque con el tiempo tengo a mi hijo mayor, Ethan Caleb, que por poco lo perdemos también. Y también mi esposa tuvo un aborto por un mal práctico. Perdimos un bebé. Otro bebé. Ya a mi esposa ya le tenemos nombre, Josías. Pero Dios siempre ha estado para consolar. En medio de este dolor, Dios siempre consuela. No hay un dolor que Dios permita en tu vida que Él no esté para consolarte. No hay un vacío que Dios permita en tu vida que Él no esté para acompañarte. Y si en este momento tú estás pasando por la experiencia de un dolor, de una pérdida, como lo es un hijo, como lo es un padre o una madre, yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Tu palabra dice, Espíritu Santo, que tú eres nuestro consolador. Jesús prometió a sus discípulos que Él no se iba a ir sin dejarnos a un consolador, al Espíritu Santo. Y si tú dijiste que iba a ser el consolador es porque en este mundo sufriríamos aflicción y necesitáramos a alguien que nos consolara. Y qué mejor persona que el Espíritu Santo para ser nuestro consolador en este tiempo. Espíritu Santo, yo te pido que en esta hora tú toques, que tú vayas, Señor, que tú alcances a toda persona que en este momento está experimentando un dolor en su vida por la pérdida de un hijo.
por la pérdida de un padre o de un ser querido. Señor, a toda persona que se sienta sola por la pérdida de un hijo, Señor, que en tu presencia no hay soledad que valga. Espíritu Santo, acompáñalo. Toca sus corazones, bendice sus corazones. Consuela, Espíritu Santo, manifiéstate en consuelo para todas aquellas personas que hemos experimentado un momento de dolor. Consuélate en medio de toda persona. Señor, Espíritu Santo, manifiéstate, revélate en consuelo a toda persona que esté atravesando un momento de soledad, de dolor, de depresión por la pérdida de un ser querido. Que toda persona que esté atentando, Señor, que esté batallando con ideas de suicidio como las que enfrenté yo y como las que enfrentó mi esposa, que cualquier persona que esté enfrentando batallando con pensamientos de suicidio, que sea libre de esta batalla, que sea libre de esta aflicción. Espíritu Santo, inunda sus vidas. Espíritu Santo, inunda sus corazones en esta hora. Consuela, Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé consolador, sé un consolador, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y Pastor Jonathan, para las personas que estén viendo e incluso estén recibiendo esta oración y digan que están listos para entregar su vida a Jesús, para esas personas que estén viendo y sientan que es tiempo, que ya no quieren perder tiempo, ¿usted puede orar por esas personas que estén listas para entregar su vida al Señor? Amén. Siempre usamos la excusa de que, por ejemplo, cuando uno ora por las personas en la iglesia, de que no están listas para darle el paso de aceptar a Jesús. Y Jesús nunca te pide que estés listo. Jesús te quiere recibir roto. Jesús te recibe con todos tus pedazos. Jesús no te pide, no es un requisito estar listo para aceptar al Señor, para darle una oportunidad al Señor. Yo fui a una iglesia como una alternativa para que no me mataran, para que oraran por mí, para que no me mataran, pensando que Dios era un amuleto de la buena suerte, simplemente para que oraran por mí, para que no me mataran, porque yo realmente quería seguir en las mismas andanzas. Fui para que oraran por mí. Y me encontré que no era una alternativa, fue la solución. No estaba listo. Jesús no era una prioridad en mi vida. Realmente yo no estaba listo para aceptar a Jesús. No estaba ni en mis prioridades de vida. Pero sí me encontré que Él estaba listo para recibirme, tal y como llegué. Yo no estaba listo para recibirle, pero Él estaba listo para aceptarme tal y como yo llegué. Y si tú que estás viendo este video, quieres darle tu corazón a Cristo, quieres darte una oportunidad, inténtalo. No tienes que estar listo. Estás roto, estás destruido, te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes inmundo, te sientes que no eres digno. Tienes todos los requisitos para venir a Él. Tienes los mejores requisitos para venir a Él. Él vino a buscar a los perdidos, a los menospreciados. Él vino a buscarte tal y como tú estás. Y te lo dice alguien que fue a que oraran por él, pero él no estaba listo, no estaba ni en mis prioridades. Y me encontré que fue la solución a todo. Fue la solución a mi vida. Así que yo te exhorto, te invito, dale una oportunidad a Cristo. Dale una oportunidad a Cristo. No te vas a arrepentir de entregar tu vida a Cristo. Es más, te vas a arrepentir de no haberlo hecho antes. Pero no te vas a arrepentir de entregarle tu corazón, tu vida, tus pensamientos a Cristo. Es la mejor decisión que podrás tomar en tu vida. Yo me arrepiento de no haberlo aceptado cuando era niño, cuando me estaba llamando. De no haberlo hecho antes. Pero es la mejor decisión que he tenido en mi vida. A tal punto que yo le prometí al Señor, hice un pacto con Él. Señor, si en algún momento yo en mi ignorancia, en mi rebeldía, si en algún momento yo me pasa algo que yo tome la decisión de apartarme de ti, de no predicar más tu palabra y apartarme de ti, quítame la vida, llévame antes de que eso pase. Yo me niego a vivir sin ti. Yo me niego a vivir sin Cristo. Me niego a tener la vida que tenía antes. Así de fuerte es la convicción que tengo de Cristo. Y te invito, entrégale tu corazón a Cristo hoy. Deja que Él sane tus heridas, deja que Él llene tus vacíos. Experimenta su gracia, experimenta su amor. Ven a Él porque mañana puede ser muy tarde. Como me dijo Dios a mí cuando llegué a la iglesia el primer día.
Para mañana puede ser tarde. Ven a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, que abran sus corazones, que te acepten, que confiesen con su boca que tú eres el Señor, que confiesen con sus bocas que tú eres el Señor. Manifiesta tu salvación, que entiendan que tú eres la única puerta al cielo, que tú eres el único camino al cielo, que tú eres la única verdad, que tú eres la única vida, que fuera de ti no hay nada, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Jonathan, ¿tiene algunas últimas palabras para las personas que estén viendo su testimonio en este momento? Estamos en unos tiempos donde ya Cristo está a la vuelta de la esquina. Todas las señales se están cumpliendo. Y la iglesia, desde antes de yo conocer a Cristo, desde antes de yo empezar a la iglesia, yo estoy escuchando que Cristo viene, que la iglesia llega predicando que Cristo viene. Y es una realidad. Cristo viene y está cerca su venida. Pero hay algo que me preocupa mucho. Es que sabemos que Cristo viene. Predicamos que Cristo viene, pero estamos viviendo como si no fuese a venir. Sabemos que Cristo viene, pero vivimos como si no fuese a venir. Vivimos con muchos rencores. En el cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, gente con muchos rencores. Dentro de la iglesia, gente con muchas raíces de amargura, con faltas de perdón, arrastrando culpas que ya fueron perdonadas. Cristo viene, iglesia. Y si tú no conoces a Cristo, déjame decirte, Cristo viene. Y hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día que el Señor ha hecho para ti. Vamos a arrepentirnos. Soltemos el orgullo. Soltemos el que yo soy así. No. Hay que cambiar el orgullo. Hay que abandonar nuestro orgullo. Y reconocer que estamos mal delante de Dios. Reconocer que soy un pecador. Reconocer que estamos mal. Reconocer que necesito cambiar. Reconocer que todavía puedo cambiar. La palabra dice que el que sea santo, santifíquese más. Todavía queda mucho por santificar, por limpiar. Cristo viene. Y yo te pregunto, Cristo viene, pero tu vida está lista para recibirlo cuando Él venga. Si Él viene hoy, tu vida está listo para recibirle. Estás en paz con Dios, porque la paz no es una alternativa. La paz es un mandamiento. La paz es un mandamiento para el pueblo de Cristo. ¿Estás en paz con Dios? Amén. Dios te bendiga.